experiencias que nosotros somos llamados a tener. Y mencionábamos un poquito aquí el pasaje de Jesús diciendo a los judíos que habían creído: si permanecéis en mí, conoceréis la verdad. Y ellos tenían fe, ellos creían, tenían fe. Pero luego vimos que Jesús en el capítulo 21 de Juan les transmite su espíritu, el espíritu redentor, y por eso usted encuentra que aparece un soplo, el soplo del Hijo sobre los discípulos, y ahí les está transmitiendo el espíritu redentor. Ahí, por eso dice Romanos: si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de Dios, no es de Dios. Pero luego los manda al aposento alto, usted recordará, y ahí les da otra experiencia. Es la experiencia de la llenura, la investidura de poder sobre ellos. Y ellos van a iniciar a partir de ahí un estilo de vida que, según dice Romanos capítulo 7, los va a conducir al servicio, a un servicio a Dios, pero a un servicio que debe estar basado en lo nuevo del Espíritu. Un servicio que no debe estar fundamentado en el arcaísmo, como dice ahí, de la letra, o sea, lo viejo de la letra, sino lo nuevo del Espíritu. Evidentemente, cuando usted experimenta algo nuevo, es un poquito difícil a un principio, ¿no? Por ejemplo, voy a usar el hecho de que cambiamos celular, por decir algo, y de repente estamos acostumbrados o tal vez no celular, tal vez su computadora. Es como el caso mío. Yo tengo mi computadora que ya tiene como, creo que ya casi la edad mía también ahí. Y me dicen mis hijos: cámbiala. Y le digo: es que la sé usar, me costó aprender a usarla. Y ahora con lo nuevo, no sé si usted ha tenido problema con lo nuevo es diferente. Claro, los niños que están naciendo en esta tecnología, ellos no tienen problema con lo nuevo. Pero, bueno, tal vez usted no, pero a mí me ha costado lo nuevo. A mí me ha costado. Me recuerdo en una oportunidad me pidieron una carta de un país y les dije: bueno, la voy a hacer y se las mando. Y me dijeron: mándala en un correo electrónico. Ahí se las mando, les dije. Lo que no quería decirles es que no sabía cómo se mandaba un correo electrónico. Y hoy es tan fácil, y ahora de repente que quieren una información y mándala en no sé qué, me dicen PBX, ese PDF. Y yo digo: ¿qué es eso de PDF? Y tengo que preguntarle a mi hija: ¿qué es eso? ¿Será un partido democrático socialista o qué es eso? Pero entonces he notado que lo nuevo es un poquito difícil para uno que está acostumbrado. Y entonces Israel estaba acostumbrado a servir al Señor como la ley decía, como aquí le llama el arcaísmo de la letra, como la letra lo dice. Pero usted recordará que viene Jesús, y lo que Jesús hace, lo que Jesús desarrolla, lo que el Señor enseña, como que colisiona con lo que ellos están acostumbrados a ver. Por ejemplo, Jesús sanaba en sábado, y entonces ellos decían: este hombre no, eso no puede ser. Yo recuerdo en mi experiencia personal, yo crecí con Asambleas de Dios. Mis padres fueron servidores en Asambleas de Dios. Y en Asambleas de Dios usábamos un himnario, himnos inspirados. No sé si alguien, pues tiene que ser usted viejo en el Evangelio para saber eso. Himnos inspirados.
Y entonces se cantaban, por ejemplo, el himno tal, el himno. Yo me sé muchos himnos inspirados porque los oía desde pequeños, ¿verdad? Como Firmes y Adelante, como esos himnos que se cantaban. Entonces, cuando yo me convertí, como la experiencia fue fantástica, yo me aferré y dije, lo que se tiene que cantar es el himnario este himnario es el inspirado. Entonces, cuando yo empecé a oír que habían iglesias que cantaban coros que no estaban en el himnario, yo decía, eso no es de Dios. Esos coros no pueden ser de Dios. Lo que es de Dios es esto. ¿Por qué? Porque uno está acostumbrado, porque uno cree que lo que le han enseñado eso es así. Entonces, esa es la idea que quiero que capte cuando de pronto los discípulos ahora van a entrar en una nueva dimensión, en un nuevo trato, en una nueva realidad, donde su relación con el Espíritu Santo va a ser fundamental, donde ellos van a comprender cosas que, hermano, en un momento dado, tal vez para ellos era posible alcanzar. Por ejemplo, el apóstol Pablo, que tiene un récord fantástico, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, irreprensible, fariseo de fariseos, y dice él que todo eso que para él era importante, de pronto en la nueva etapa, la etapa del Espíritu, él dice, todo eso es basura para mí, porque todo eso lo que hacía era darle a Pablo como un orgullo, como un estatus de satisfacción. Yo soy hebreo de hebreos, soy fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, irreprensible. Y entonces de pronto voy a decir, su ego o su orgullo personal le hacía tener satisfacción. Pero cuando él conoce la realidad del Espíritu y conoce la realidad que Jesús vino a enseñar, que es la que yo quiero adentrarme poco a poco con usted, se da cuenta que lo que para él era orgullo, lo que para él era motivo de satisfacción, dice, no vale. Es decir, tengo que entender que esto que yo tenía, que el ser hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, y en cuanto a la ley, irreprensible, y todo eso que para mí era ganancia, cuando me doy cuenta, dice, no alcanza, es basura. Ahora me doy cuenta que lo que tengo que hacer es acogerme a la enseñanza, a la instrucción de Jesús y podríamos decir, a la dimensión del Espíritu. Por eso Pablo dice, yo quiero ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la justicia que viene de la fe. De pronto Pablo tuvo que tirar todas sus obras de la ley que él creía le justificaban y decir, esto no me alcanza. Es decir, no puedo alcanzar la justificación divina con todo lo bueno que he hecho. Necesito algo más. Y lo que necesitaba era entender el mensaje de Jesús, el mensaje de la justicia en Cristo Jesús. Y entonces Pablo, cuando va a lo nuevo, por eso es que le decía yo que entrar en lo nuevo muchas veces representa un shock, un conflicto, porque nosotros, por ejemplo, estamos muy acostumbrados y decimos mucho, es que él merece, ella merece. Y entonces el merecimiento que nosotros creemos que Dios va a honrar es por nuestras obras. Pero cuando entramos a la verdad del Evangelio, nos damos cuenta que por muy bien educados que seamos, estoy hablando como ser humano, por muy correctos que seamos,
por muy, hermano, dadivosos que seamos en la tierra, nuestros actos no alcanzan a satisfacer el requerimiento de la justicia divina. Y de pronto, en el desarrollo de la exposición que Pablo hace, me encuentro con un verso que es el que quiero usar para que usted conmigo platicar un poquito. Un verso que para mí es terrible, pero es un verso verdadero, que hay que entenderlo, que hay que comprenderlo, pero que es un golpe bajo a la humanidad nuestra, sobre todo al querer ser un religioso y alcanzar en Dios. Déjeme entrar con usted poco a poco en esto. En el capítulo 7 del libro de Romanos, usted lee conmigo el versículo 14. Pablo hace toda una disertación ahí de lo que es la ley. Y Pablo dice, Dios, voy a parafrasear esto, Dios le dio la ley a Israel para que la ley es espiritual, la ley es buena, la ley es santa, pero el ser humano, dice, no pudo alcanzar los requisitos que la ley quería. Por más que se esforzara, por más que tratara de cumplir, no alcanzó el ser humano. Y entonces Pablo define en el capítulo 7, verso 14, y vea este verso. Y él dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal. Y esta palabra me golpeó. Vendido. Fíjese que así lo dice. Vendido a la esclavitud del pecado. Nosotros vemos en el mundo, por ejemplo, muchas religiones, muchas. Incluso religión evangélica también. Hay religión evangélica, católica, mormona, budista. Hay millones de grados de religiones. Todos ellos enseñan de alguna manera que el hombre puede alcanzar con buenas obras, con obediencia, con una supuesta santidad como los monjes, puede alcanzar el requerimiento de la justicia divina. Y usted va a encontrar, por ejemplo, yo encontré a un hombre que en una oportunidad me dijo, queriéndome evangelizar en su religión, me dijo, nosotros con nuestra forma de ser, con nuestro buen comportamiento, con nuestras buenas acciones, nos vamos cristalizando internamente. Que hay un momento donde alcanzamos una cristalización porque anulamos incluso los placeres mundanos, y eso nos va a permitir alcanzar la gloria de Dios. Yo lo escuché y le dije, pues me parece muy bonita su exposición, pero lamentablemente no la comparto. No la comparto porque la Biblia declara que el hombre tiene un problema desde el huerto del Edén. Dice que el hombre lo vendieron a la esclavitud del pecado. Y cuando yo voy al diccionario bíblico, el diccionario Vine, vendido al pecado, esto es totalmente bajo el dominio del pecado, como lo está un esclavo bajo su dueño. Esta declaración evidencia una total insatisfacción frente a tal condición. Expresa no la condenación del estado irregenerado, quiere decir no la condenación del que no ha conocido a Jesús, sino el mal
de la esclavitud a una naturaleza corrompida, involucrando lo inútil de emplear la ley como medio de liberación. De pronto Pablo, fíjese usted, porque aquí quiero llevarle, Pablo se da cuenta que aunque él era fariseo de fariseos, aunque él era en cuanto a la ley irreprensible, él tenía un problema. Y es que descubrió que era un esclavo, que lo habían vendido. Por eso qué interesante es cuando nosotros entendemos que Jesucristo vino para rescatarnos. Él nos compró nuevamente porque habíamos sido vendidos. ¿Cuándo fuimos vendidos? Cuando Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios, vendieron a toda la humanidad bajo el dominio del pecado. Entonces todo ser humano, desde que nace esclavo y nace bajo ese dominio del pecado. Por eso, qué interesante es que cuando Pablo habla de esto, dice que nosotros tenemos que morir a la ley, tenemos que ser rescatados. Y fíjese usted que me di a la tarea de ver lo que algunas Biblias traducen en este verso y quiero compartirlo con usted. La Biblia Dios habla hoy, dice: sabemos que la ley es espiritual, pero yo en mi condición humana estoy vendido como un esclavo al pecado. Piense conmigo, esclavitud. La esclavitud, hermano, que gracias a Dios ya fue abolida en la tierra, ¿verdad? Aunque no en todos los lugares, porque todavía hay esclavos, todavía hay quienes están siendo esclavizados. Pero el esclavo no tiene derechos. El esclavo no tiene, hermano, libertad. El esclavo tiene que hacer lo que el amo le dice. Y entonces dice Pablo que él descubre que él es un esclavo del pecado. La palabra de Dios para todos dice: así que sabemos que la ley es espiritual, pero yo no soy espiritual porque el pecado tiene poder sobre mí. Soy un esclavo del pecado. Quizás no le esté gustando lo que estoy diciendo, porque puede que esté golpeando su conciencia religiosa. Pues no, ¿cómo va a ser? A mí me dijo un hermano: no, si yo ni malas palabras dije en el mundo. Fantástico. Puede ser que haya sido moralmente excelente, pero eso no quita que es esclavo, vendido desde el Edén. Y entonces dice, por ejemplo, la Biblia RBC, dice: sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy un simple ser carnal que ha sido vendido como esclavo al pecado. Por favor, todavía no juzgue mi mensaje, espérese que termine, ¿sí? La Biblia BAF, que bueno, le puedo decir qué significa cada dice: la ley, lo sabemos, pertenece a la esfera del espíritu. En cambio, yo no soy más que un pobre hombre vendido como esclavo al pecado. La Biblia, Escrituras Puras para el Remanente, me gustó, porque dice: la carne no puede hacer la virtud, porque nosotros entendemos que la ley es espiritual, pero yo era carnal cuando estaba vendido al pecado. Otra Biblia dice: la ley es buena, el problema no está en ella, sino en mí, porque estoy vendido en esclavitud al pecado, que es mi dueño. Le estoy leyendo Biblias, no, esto no es pensamientos míos, Biblias. La TLA dice: nosotros sabemos que la ley viene de Dios, pero yo no soy más que un simple hombre y no puedo controlar mis malos deseos. Soy un esclavo del pecado. Vamos a ponernos en problemas. Pregúntele a que está a su lado: ¿tú ya controlas tus malos deseos? No actos, malos deseos. Por ejemplo, el deseo de romperle la cara a alguien, el deseo de maldecir, el deseo de hermano, malos deseos. Mire,
todos los que estamos aquí batallamos con malos deseos, aunque usted no me diga amén. Pero yo quiero llevarle a usted a la verdad bíblica de por qué. Porque ya tenemos fe en Jesús, ya hemos recibido el Espíritu de Cristo, ya hemos sido llenos del Espíritu Santo, pero tenemos que aprender a caminar en la dimensión del Espíritu. Pero para aprender a caminar en la dimensión del Espíritu debemos estar conscientes de cómo es la onda, cómo es la realidad. Yo debo decirle, por ejemplo, cuando leo a Pablo aquí y que Pablo de pronto expresa un pensamiento en el verso 24, cuando Pablo, fíjese, dice: miserable de mí. Es decir, se conoció a sí mismo en su naturaleza humana. Muchas personas, por no conocer la verdad de la Biblia, se autocondenan. Porque ellos cuando ven que no pueden superar algo o alcanzar una meta, porque vamos a entender que en nuestra mente, en nuestro espíritu deseamos agradar a Dios. Pero de pronto nos enojamos y se nos salió el apellido y nos frustramos. Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Si yo lo que quiero es ser santo. Mire, si yo le pregunto, ¿cuántos de aquí anhelamos ser santos para Dios? Todos. ¿Verdad que todos queremos ser santos para Dios? Queremos no tener ningún conflicto, ninguna mancha, ninguna arruga. Pero de pronto tenemos que poner los pies sobre la palabra y entender cómo es que se logra eso y por qué no lo podemos lograr nosotros. Una vez me preguntó un hermano a mí: hermano Otto, ¿podemos llegar a ser perfectos? Y yo le dije: claro. Pero cuando yo estudio la palabra y me doy cuenta, le digo: hermano, la perfección va a llegar, pero no va a llegar mientras estemos en este cuerpo. Es imposible. Porque sucedió algo. Fíjese que aquí Pablo dice, déjeme ir despacio en esto. La Biblia Kadosh dice: pues sabemos que la Torah es del Ruaj, esto es, la ley es del Espíritu. Pero en lo que a mí se refiere, estoy ligado a mi vieja naturaleza, vendido a la esclavitud del pecado. Ahora, yo quiero que usted tenga en mente algo. La palabra de Dios dice en el versículo, por favor póngame en el versículo 14 del capítulo 7, dice, no dice que somos hermano residentes o somos turistas del pecado. No. Dice que nos vendieron. Ahí lo dice. Bendito. Es decir, que el pecado nos compró. Y entonces usted, cuando compra algo, usted con eso que tiene hace lo que usted quiera. Y entonces cuando Pablo descubre que la humanidad está vendida, cuando él se da cuenta de la condición, por eso dice: miserable de mí, yo me pregunté, ¿cuál es entonces la condición de este esclavo? Y entonces Pablo dice, ahora vamos a entrar en la Biblia, por favor, abra su Biblia, capítulo 7, verso 15. Y entonces Pablo dice que el esclavo, pero no somos esclavos de Satanás. No somos esclavos de la muerte. Ellos ya es otro rollo que va a venir. Somos esclavos de ¿qué? Del pecado. Y entonces dice, dice Pablo, porque el esclavo del pecado dice, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y de pronto surgen aquellas expresiones: es que no, me fue sin querer queriendo. Mira, no quise decir eso.
La verdad no tuve la intención. No, pero me dijiste tal cosa y me ofendiste. Perdón, es que no quise, no fue mi intención. Usted no ha visto que normalmente en nuestras relaciones humanas está, no fue mi intención esto. No quise decir eso. Pero fallamos, y entonces la condición del esclavo es, yo lo ponía de esta manera y me preguntaba, ¿cuál es entonces la condición del esclavo? Un pensamiento real de esta condición humana es que dice ahí, por favor, esto es un golpe al ser humano. Versículo 16. Y si lo que no quiero hacer, eso hago. Estoy de acuerdo con la ley reconociendo que es buena. Lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Cómo es posible que no me digas si tú no quería hacerlo? De pronto me doy cuenta, dice Pablo, que hay una ley en mí que me esclaviza. Vamos a ir despacio, por favor, nadie diga, aleluya, al fin, ahora entendí por qué sigo chupando. No, espérense. Vamos a entender esto despacio. Verso 17. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Entonces Pablo se da cuenta que el ser humano, el pecado habita. Hermano, nosotros pecamos porque somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos. ¿Me voy a entender? El ser humano peca porque es pecador desde nacimiento. Porque, mire, ¿por qué el coyote, si espero que sea el coyote, aúlla? ¿Cuál es el que hace? El coyote, ¿va? El lobo. ¿Por qué el lobo aúlla? Porque es lobo. Porque es su naturaleza. ¿Por qué el pez nada? Porque es pez. ¿Por qué el hombre peca? Porque es pecador. Eso es lo que Pablo está diciendo. Por eso, hermano, estamos llenos de cárceles, llenos de manicomios, llenos de psicólogos, llenos de psiquiatras, queriendo, hermano, corregir al ser humano. Eso es imposible. Educamos al ser humano, pero la educación sirve para pecar educadamente. Encarcelamos al ser humano, pero la cárcel, ¿a quién corrige la cárcel? ¿Sabe lo que hace la cárcel? Perfeccionar al delincuente. Porque entra con ciertas técnicas y sale con un máster de la cárcel. El manicomio. Hermano, los médicos, los psicólogos, los psiquiatras hacen lo que pueden, pero debemos entender esto. Pablo dice, ya no soy yo el que lo hace, sino humanidad, entendamos, el pecado está dentro de nosotros. Versículo 18. Pues no hago, 18, porque yo, este es el golpe que le digo, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita, ¿qué dice? Nada. Es que esto es un golpe muy duro para nosotros. Hermano, si viniera, por ejemplo, viene un ángel y nos ve y nos dice, en ti no habita nada bueno. No, yo no tomo, no fumo, no mujereo. En ti no habita nada bueno. De acuerdo a la realidad de lo espiritual, en ti no hay nada bueno. Mire, ¿me permite que nos ofendamos un poquito? Dígale a que está a su lado, en tu carne no habita nada bueno. Nada. Hermano, nada es nothing. Nothing es nada. Y Pablo dice, yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí,
pero el hacer el bien, no. Por favor, vamos despacio en esto, porque le digo que hay que entender esto. Versículo 19. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero. Mira, ¿cómo que no quiero? Ahí está el borracho, hermano. Guaro maldito, dulce tormento. ¿Qué haces afuera? Vamos para adentro. ¿Para qué tomas? No quiero. Hermano, estoy hablando del alcohol. Puede ser droga, puede ser sexo, puede ser hurto. Es decir, es la realidad del ser humano. De pronto el ser humano tiene que entender que la religión no basta. Tiene que entender que la psicología no basta. Tiene que comprender que la educación no basta. ¿O usted cree que los que estudian en Harvard han vencido sus malos deseos? Lo que pasa es que les enseñaron técnicas especializadas para pecar profesionalmente. Hermano, el ladrón afuera roba descarado, pero ellos roban fino. Y de pronto dice Pablo, versículo 20, y si lo que no quiero hacer eso hago, ya no soy yo el que lo hace. Entonces mire, hay un yo que no es el pecado, el yo mismo. Entendamos esto. Hay algo dentro que lo vamos a definir, que es el hombre interior, que se deleita en la ley de Dios. Pero ese hombre interior está revestido, ligado a una naturaleza donde domina el pecado. Entonces lo normal del cristiano, por eso Juan decía, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Si usted me dice, ¿usted va a no tener pecado? Claro, si yo soy pecador, esto es pecado. Y de vez en cuando me dan ganas, hermano. Esto se pone terrible y unos deseos terribles, hermano, de romperle toda la cara a alguien, hermano. Tengo que decir, quieto, Satanás. Eso solo a mí me pasa, porque a usted no le pasa. Yo le veo a usted la aureola de santo, ¿sí? ¿O también le pasa? ¿Sí le pasa o no le pasa? ¿Por qué nos pasa eso? Por una realidad. Nosotros todavía no estamos salvos totalmente. No hemos sido redimidos totalmente. Nosotros estamos salvos en esperanza. Pero luchamos y batallamos con una naturaleza que está ligada. Y entonces Pablo dice, y si lo que no quiero hacer eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, oiga, hallo la ley. Diga conmigo, ley. Que el mal está presente en mí. Por eso puede ser que un día usted me vea a mí, hermano, que se me salió el apellido y ¡ay, el hermano! Cayó. Sí, se salió. Se salió. De pronto exploté. De pronto voy manejando y se me atraviesa alguien. ¡Hijo! ¡Pum! ¡Idiota! ¿No le ha pasado? No, yo sé que no le ha pasado. No. Es que de veras yo voy a predicar mejor a Marte, porque en Marte creo que me van a entender los marcianos, hermano. Hallo la ley de que el mal está presente en mí.
Versículo 22. Porque ahí está. Ahí empezamos a ver la diferencia, la dicotomía. Porque en el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Cuántas veces hemos orado, Señor, yo quiero ser completamente santo para ti, Señor? No quiero tener estos pensamientos, no quiero tener estos deseos, no quiero tener, Señor. Y el Señor se ríe y dice, be patient. Señor, quita esto de mí, Padre. Yo renuncio a eso, sácalo, lo renuncio. Y dice, that is impossible. No puedes, a menos que quieras morirte. ¿Sí me está entendiendo? Nuestra liberación total va a ser cuando execremos esta ligadura que tenemos. Entonces, hermano, Pablo dice, porque yo quiero llevarlo al punto que cómo manejamos esto, porque esto es un pensamiento que tenemos que manejarlo, porque si no vamos a estar siempre condenando, señalando y siempre hipócritas, hermano, poniéndonos la carátula de santos ahí, pero en el fondo que no nos miren. Ponte en el espejo y dile al espejo que tú eres perfecto y santo, y el espejo se va a reír de ti y te va a decir, con esos pensamientos y esos deseos y esos impulsos. Entonces yo debo aprender, hermano, yo debo aprender esto porque de esto depende el trato con los demás seres humanos. De esto depende, hermano, el cristianismo, cómo comprender. Oye, no te vas a poder liberar de esto, pero te voy a enseñar cómo se puede manejar eso en lo más mínimo. Te voy a dar la clave cómo puedes desarrollarte poco a poco para que eso esté en niveles bien bajos y no esté en niveles altos. En el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Verso 23. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace ¿qué? Prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Verso 24. Y entonces dice el verso 25. Miserable de mí. Mire, Pablo, vamos a ir, ahorita voy a entrar al mensaje. Pablo llega a una situación donde dice, lo voy a poner en un lenguaje soez, en un lenguaje vulgar, en un lenguaje llano, en un lenguaje campesino, si quiere. Qué desgracia la mía. Qué desgracia. Miserable de mí. Fíjese, el fariseo de fariseos, en cuanto a la ley irreprensible, está diciendo, miserable de mí. ¿Quién me libertará de este cuerpo, de esta muerte? Perdón, hagamos un alto aquí. Como hoy es vigilia, ¿verdad? Puedo enseñar toda la noche esto. Usted llegó a esa madurez de pensamiento diciendo, qué desgracia. ¿Por qué no? ¿Por qué, Señor, me cuesta tanto? ¿Por qué soy tacaño, Señor? ¿Por qué soy blasfemo? ¿Por qué soy mentiroso, Señor? ¿Por qué soy cobarde? Yo mismo estoy reflexionando. ¿Por qué me creo tanto, Señor? ¿Por qué tengo tanta vanidad y tanto orgullo? ¿Por qué no puedo ser sencillo, manso y humilde, Señor? Voy a profundizar un poquito más. ¿Por
qué se me van los ojos, Señor? Iglesia de Cristo, ¿ustedes quieren que yo les predique religión o quieren que les predique la realidad de la Biblia? Porque si ustedes quieren que les predique religión, les voy a predicar lo que predica el Papa: perfección. Entonces su santidad. Y todo el mundo pone los ojos ahí. Y la Biblia dice: puestos los ojos en Jesús. Entonces usted va a encontrar en todo cristiano va a encontrar este problema. Lo que sucede es que como no lo exponemos públicamente porque nos da vergüenza. Pero yo he estado delante del Señor, he estado de rodillas pidiéndole: Señor, dame entendimiento, Padre, porque yo no quiero tener a un pueblo religioso que de pronto, hermano, por la misma religiosidad empiezan a pecar. ¿Sabe cómo pecan? Cuando empiezan a murmurar, a ser jueces y a señalar a los otros. Entonces se constituyen jueces y están usurpando la función de Dios. Y nos volvemos como aquel publicano que llegó: Señor, y el fariseo, el publicano: ten misericordia. Y el fariseo: gracias que no soy como el hermano Otto. Gracias que yo ayuno, yo oro, yo. Sí, ¿verdad? Y estamos en una religión. Si usted quiere religión, yo le puedo dar iglesias donde puede ir a congregarse. Pero si usted quiere verdad bíblica, y si usted quiere saber que esta verdad bíblica, Dios camina con nosotros, pero nos dice: entiende que todavía no te he redimido totalmente. Entiende que en esperanza fuiste salvo, pero eso sí, yo he prometido, dice Dios, que te voy a rescatar totalmente de eso. Ahora, ¿cuándo? Cuando esto se quite. Por eso la esperanza nuestra debe ser, hermano, o el día de la resurrección o la venida de Cristo Jesús. Porque el día que Cristo venga y el arcángel toque la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán y nosotros seremos transformados. Y cuando seamos transformados, entonces seremos salvos. Entonces sí, ya no va a haber malos deseos, ya no van a haber malos pensamientos. Entonces sí, santos, aleluya, santos, hermano. ¿No dice la Biblia que Él nos llamó para ser santos? Pero esa santidad total la vamos a alcanzar cuando botemos esta ligadura que hoy tenemos. Bueno, algunos ya están cansados. Si quieren, nos vamos ya para ir a comer algo y rezar la vigilia. Pero si me permiten unos minutos más, les voy al mensaje, porque esta es la introducción. Entonces Pablo exclama: miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Versículo 25, glorioso: gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Punto. ¿Qué quiere decir punto? Que ahí terminó. Y entonces dice Pablo: así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por otro lado, con la carne, yo voy a agregar, desgraciadamente, a la ley del pecado. Y entonces dice, capítulo 8, verso 1: pero ahora, dice, póngame el verso que sigue, hijos, que es 8:1. Capítulo 8, verso 1 de Romanos. Vamos a esperar, mire. Como ya estamos redimidos, tenemos paciencia. Por consiguiente. Ay, hermano, que esto es tremendo. Déjeme echarme un trago aquí.
¿A cuántos de nosotros nos ha caído fuego del cielo porque hemos cometido un error? ¿Por qué? ¿Por qué no nos ha matado Dios? Porque dice, porque ahora en Cristo Jesús no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora dice la Biblia, fíjense, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero ese verso fue agregado. Ese verso es el verso 4, que lo pusieron para darle en sentido. ¿Quién es el que anda en el Espíritu? No es el que ora, no es el que ayuna, no es el que está apartado. El que anda en el Espíritu es el que ha recibido el soplo del Espíritu. ¿Quién es el que anda en la carne? El que no ha sido soplado por el Espíritu. ¿Sí me va a entender? Entonces, si a usted ya lo sopló Dios, en el sentido de el soplo de vida le llegó, usted ya no está en la carne, usted está en el Espíritu. Pero si alguien no ha recibido el soplo de vida y no tiene el Espíritu de Cristo, está en la carne. Él no es un ser espiritual, él es un ser carnal. ¿Sí? Ya nos sopló el Señor. Entonces somos seres espirituales, pero seres espirituales internamente. ¿A cuántos de nosotros nos cambió el color de los ojos cuando convertimos a Cristo? ¿El color de la piel? No. Porque Dios condenó el pecado en la carne. Entonces, estimado amigo y hermano, ahora yo soy un ser espiritual, pero yo tengo un problema. Y es que ahí dice Pablo que debo de servir en la novedad del Espíritu. Entonces tengo que aprender a caminar en esa novedad del Espíritu. Tengo que aprender qué hace la relación con el Espíritu. Por eso, déjeme hacer un paréntesis aquí. Por eso le invito de veras con todo mi corazón a que nos quedemos a orar en la noche y que le digamos: Espíritu Santo, yo quiero caminar contigo. Yo no solo quiero vivir por ti, sino quiero andar, caminar por ti. Yo quiero, Señor, que porque ya me di cuenta, estoy parafraseando, ya me di cuenta que carnalmente no tengo nada bueno. Pero el soplo que tú me has dado, ese nuevo ser que está dentro de mí, Señor, te anhela. Y quiero aprender a caminar en esta nueva vida, en esta nueva dimensión. ¿Cómo le hago? Y entonces, por eso Jesús le dijo a sus discípulos: les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya vendrá el Consolador y Él los guiará a toda. Entonces la verdad no es que, hermano, el Espíritu viene y ya, mira, tú ya no vas a cometer errores, ya no vas a tener enfermedades. No, la verdad es, yo te voy a enseñar cómo lidiar con esa situación que estás, hasta el día que la redención se complete. Entonces, aprender a lidiar y aprender a caminar en el Espíritu es lo que yo les quiero enseñar. Pero que usted esté consciente, porque usted, hermano, se puede condenar a sí mismo. Usted solo: no, ya no voy a la iglesia porque no, fallé otra vez, y no, ya. Y hasta el diablo dice: sí, fallaste, mejor, ¿sabes qué? Mejor vete a chupar. Yo te acompaño, le dice el diablo. ¿Y cuántos hay que se alejan porque de pronto dicen: no, me metí la pata otra vez, Señor? ¿Y qué van a pensar en la iglesia de mí? Van a decir que qué chueco, ¿verdad? Y se van. No saben lidiar con la verdad de la Biblia. A mí me interesa que usted aprenda a lidiar con esto, esté aquí o no esté aquí, que usted aprenda a lidiar con esta realidad.
Para que usted, cuando presente el evangelio, no esté presentando un evangelio mentiroso. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y entonces la gente dice, sí, todo nuevo. Y cuando ven que no todo está nuevo, dice, ¿pero cómo? Hay que explicarlo, hay que entenderlo. Bueno, entonces vamos a entrar al mensaje. La victoria, observar la conclusión esa que Pablo dice, que con su mente sirve a Dios y su carne al pecado, nos lleva a que buscar la victoria contra el pecado no está en nosotros mismos. ¿Oyó eso? La victoria está en el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces hay 7 actividades que el Espíritu Santo quiere hacer conmigo. Que me quieren, es como, mire hermano, ¿se recuerda cuando nació su niño y que comenzó a caminar? Usted tuvo que agarrarlo de la mano, porque si no hubiera aprendido a caminar. Y usted lo tuvo que agarrar y enseñarle sus primeros pasos. Entonces el Espíritu Santo hace eso con nosotros. Oye, te voy a enseñar a caminar en el Espíritu. Aprende a caminar. Señor, ¿cómo camino? Muy bien. Lo primero, Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Lo primero es creer que tengo libertad para servir por el Espíritu que me ha liberado. El Espíritu te enseña la ley del Espíritu de vida. De pronto empezamos a recibir vida. Y esa vida, esa ley nos libera de la ley del pecado y de la muerte. ¿Ya se vio que no dice que es la consagración y la oración la que te libera? Dice que la ley del Espíritu de vida. Por eso usted y yo tenemos que ir a la comunión con Dios, a decirle, Señor, quiero estar en más comunión con el Espíritu de vida. Necesito, Señor. Pues eso fue lo que Jesús le dijo a la samaritana. Mira, yo te voy a dar un agua que será en ti, una fuente que salte. Eso fue lo que Jesús dijo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán. ¿Qué dijo? No dijo que iba a correr muerte. Dijo ríos de agua viva. Entonces, la razón por la que nosotros a veces no podemos someter, hermano, porque hay dos cosas que tenemos que hacer en la disciplina del Señor: hacer morir y abstenernos. Son dos cosas nada más que voy a probar por la Biblia. Pero a veces no podemos hacerlo porque nuestra comunión con el Espíritu es muy escasa. No oramos. Por eso, mire, con todo mi corazón, yo le invito. Hoy podemos tomar un buen tiempo en la noche. Señor, necesito la vida de tu Espíritu. Lléname de esa vida, Señor. Porque cuando tu vida corre, esa ley, perdóneme, desventurada que está en mis miembros, la domina. Pero cuando yo no estoy en comunión con esa ley de vida, esos miembros, esa ley resurge. Dígale al que está a su lado, nos conviene orar. Entonces, en esa relación, primero, nos da libertad para el servicio. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, verso 11. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos,
también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Dice que dará vida. ¿Qué quiere decir? Hermano, ¿de dónde viene la diabetes? ¿De dónde viene la diabetes? De que se está muriendo el páncreas. El páncreas, como el páncreas tira la insulina, y de pronto nosotros comemos muchas cosas que son, ¿cómo se dice? Carbohidratos, y le metemos tacos, pupusas, burros, sopes, todo eso al estómago, hermano. Y entonces el estómago le dice al páncreas: insulina, porque la insulina quema la grasa. Y el pobre páncreas, hermano, es como aquellos motorcitos viejos que ya, y cómo le cuesta bajar el azúcar. Y el páncreas está muriendo. Y vamos al médico. Y el médico dice: usted necesita pastillas, necesita insulina, necesita esto, necesita lo otro. Y ahí estamos, hermanos, y cristianos, y tomando. Cuando ahí la Biblia dice que si yo me acerco al Señor, si Él está en mí, Él le va a dar vida a mi cuerpo. Le va a dar vida a mi páncreas. Le va a dar vida a mis riñones. Le va a dar vida a mis huesos. Hermano, le va a dar vida a mis ojos. A mí, por eso le invito a que usted diga: Señor, de veras, yo voy al médico por bruto, porque si está ahí la palabra del Señor, mire, se lo leo. Veamos, pongamos el principio del capítulo, del versículo 11, hijos. Dice: si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros. Pregunto: ¿habita el Espíritu de Dios en ti? A ver, pregunta, ¿estás ahí? Y te voy a decir: sí, aquí estoy. Entonces, si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos. Pregunto: ¿cómo lo resucitó? Permítame un segundito. Jesús tuvo que suplirnos a nosotros, no solo en la muerte en la cruz, sino Él tuvo que bajar a los infiernos a ser condenado. Él fue incinerado, porque si no, no nos sustituyó completamente. Entonces, ¿qué quedó del cuerpo de Jesús? Cenizas. Diga conmigo: cenizas. Cuando Él fue incinerado, Satanás dijo: ¡victoria! Llamaron los mariachis, la marimba y todo, y la parranda. Pero al tercer día, el Espíritu entró y de las cenizas lo levantó. Si Él pudo levantar el cuerpo, cada órgano de las cenizas, no podrá crear un páncreas, un corazón, un pulmón, un riñón, un par de ojos. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, Él mismo, verso 10, también te dará vida a vuestros cuerpos mortales. Hermano, mira, si estás enfermo, quédate a orar. Busca la oración, busca el contacto con el Espíritu Santo, y te garantizo algo: vas a empezar a mejorar. Y de pronto te vas a dar cuenta que en el contacto con el Espíritu Santo, caray, ya no tengo tanto dolor en los huesos, la artritis como que está. ¿Qué está pasando? Que el Espíritu bendito de Dios está dándole vida a tu cuerpo. Fíjese que le voy a decir algo.
Hay gente que está enferma y gasta dinerales en médicos, ¿no? Y están que ya se mueren, hermano, enfermos. Y ahí están un médico aquí, médico allá, médico por allá, médico por acá. Y los médicos felices porque saca y saca plata y saca plata y saca plata. Platiqué con un hermano que está aquí, no voy a decir quién es, pero aquí está. Y me dijo, yo no voy al médico. Yo tengo a alguien que me cura. Y yo dije, Dios mío, este me está hablando a mí, Señor. Perdón, yo no escribí ese verso. Como veo que ya se me están durmiendo algunos. Romanos 8:13. Es que esto es fantástico, hermano. Verso 13. Verso 13. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu, es el único que te puede dar la fuerza para hacer morir, no la carne, porque no se puede matar la carne, desgraciadamente, sino que lo que hacemos es hacer morir las obras. Mire, acuérdense que hay dos cosas interesantes. Una es la obra y otra es el deseo. Por el Espíritu hacemos morir las obras. Y cuando somos fortalecidos, Pedro dice, en su capítulo 2, verso 11, dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces hay dos cosas que vamos a hacer: abstenernos, que es lo que Pedro dice. Pero yo no puedo abstenerme si estoy debilitado, si no tengo fuerza espiritual. Dejamos de orar y sonamos a iguanazos abajo. Eso es matemático. Dejo de tener relación con el Espíritu y me empiezo a debilitar, y la carne empieza a crecer. Y cuando la carne empieza a crecer, comienza a crecer mi carácter, mis malas palabras, mi temperamento, mis mañas, todo lo malo. Porque ahí está. Porque no ha salido. Los noto como ese mensaje del hermano Otto está medio no, hermano, mire. Los invito hoy tenemos vigilia, hermano Edwin, de 11 en adelante. Yo digo, Señor, si yo dejo de orar, me vuelvo un hombre más débil de lo que usted se imagina. Empiezan a resurgir los deseos otra vez. Echarse un cigarrito. Un traguito no es mucho. Pero si yo tengo relación con el Señor, entonces, déjeme terminar ya el Espíritu nos da libertad para el servicio, nos da fuerza para el servicio, nos da victoria sobre el pecado. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, nos da guianza. Nos da guianza. Señor, es tu voluntad que haga esto. Te va a guiar. Y cuando Él lo guía a uno, no hay pierde, hermano. Señor, ¿con quién me hago caso? ¿Con la de pelo blanco, la de pelo negro o la güera? Él te va a guiar y te va a decir: la viejita está bonita. ¿Qué sé yo? ¿Cuántos necesitamos guianza? Yo necesito guianza. Yo necesito, Señor, ¿dónde quieres que trabaje, Señor? ¿Dónde quieres, Padre? ¿Dónde hago negocios? Guianza, guianza, guianza.
Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, los tales son hijos de Dios, la guianza. Romanos 8:16. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos, testimonio de filiación con Dios. Usted me pregunta, hermano Otto, ¿usted cree que soy cristiano? A ver, pregúntele al Señor. El único que le puede decir si usted eso no es el Espíritu. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, por eso qué interesante, hermano, mire, no se sienta mal nadie si usted puede ser que solo tenga fe o que ya nació de nuevo pero no ha recibido la llenura. Pero a buscarla, pues, a buscar el soplo, a buscar ese contacto. Romanos 8:26, y con esto cierro. Leamos ese verso. Mire, ya cierro mi Biblia porque comenzamos en 1 hora la vigilia. Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Ay, Señor, no tengo ganas de orar. Yo te ayudo. Quédate a la vigilia y te voy a ayudar. Señor, no tengo ganas de leer la Biblia. Yo te voy a ayudar. Señor, no tengo ganas de predicar. Tú eres el pastor, yo te voy a ayudar. Vamos. De veras. De la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos. Verso siguiente. Pero el Espíritu mismo. Qué lindo, hermano. De repente estás ahí. Ese hermano como que quiere ir al baño. No. Gemidos. Y ni siquiera no se oyen. Indecibles. Gemidos. Miren, hermanos, si el Espíritu Santo no me ayuda, estoy muerto. Y tengo la impresión que YouTube. Entonces decidamos acercarnos. Porque Jesús lo dijo: si alguno tiene sed, venga. ¿Qué es lo que el Señor espera de nosotros? Solo que nos acerquemos. Tengo sed, Señor. Quiero que me des libertad para el servicio, fuerza para el servicio, victoria sobre el pecado, guianza en el servicio, testimonio de lo que soy, Señor, ayuda en la oración. Entonces dice la Biblia que nosotros somos, por eso dice, no sirvamos en el arcaísmo de la letra, sino en la novedad del Espíritu. Yo sé que ya se fue el tiempo, pero ¿quiere usted cerrar sus ojitos un momentito? Déjeme hacer una oración al Señor con sus ojitos cerrados. No quisiera decir: Espíritu Santo, bienvenido aquí a mi corazón, bienvenido a este lugar. Yo te necesito, y más que nunca, Señor. Yo necesito, Señor, esa relación contigo hoy más que nunca. Padre Dios, he predicado tu palabra y te ruego, en el nombre de Jesús, sopla sobre nosotros, Señor. Shakabame sendara brahma. Preshitubarama indara. Tú conoces nuestro corazón. Shekita se proba sendara. ¿Quieres invitarlo a Él? ¿Quieres decirle: Señor, yo quiero esa experiencia? Es una promesa.
promesa para nosotros, porque para vosotros es la promesa, y para todos aquellos a quienes el Señor llame, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Padre, oro, Señor, que esos vientres nuestros sean llenos de tu presencia, que de lo más profundo, Señor, de nuestro ser broten esos ríos de agua viva que satisfacen, que sacian, que bendicen, que reverdecen y que prosperan. Ponga su mano sobre su vientre y bendiga. Diga: Señor, llena, llena, Señor, de lo profundo de mi ser. Padre, que cada mano, Señor, sea tu mano. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Agradecemos su amable sintonía. Si desea más información, puede hacerlo escribiendo a la dirección que aparece en pantalla o visítenos vía internet a llamadafinal.com. De parte de los ministerios Llamada Final y nuestro apóstol Otto René Azurdia, deseamos que su vida sea llena de bendiciones. Y recuerde que estamos predicando el Evangelio con una llamada final.